Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Hoy vengo a hablaros de la brujería. Para empezar, os voy a dar la definición que hace la RAE sobre la brujería. Y vamos a partir de ahí. Según la RAE, la brujería es un conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos y las brujas. Es decir, la RAE lo limita a superchería y lo limita a un ámbito totalmente de brujas y brujos. Yo, después de mucho indagar, leer y estudiar y ver alrededor mío, creo que la brujería, tal como se la ha pintado, no es verdad. Yo no creo ni pienso que una planta como es la mandrágora o el laurel o la planta del dinero o determinadas partes de animales hagan ningún tipo de efecto. Lo que hace efecto en la brujería es la intención, el verbo. En la Biblia dice en Génesis que primero fue el verbo. ¿Y qué es eso? El verbo no son palabras, el verbo son palabras más acción, más intención. Con eso es con lo que se hacen las cosas. Entonces, brujería podemos hacer todos con la suficiente intención. ¿Qué pasa? Que cuando alguien tiene mucha maldad, su intención es mayor, su sentimiento es mayor. Sentimientos como la rabia, la envidia, la prepotencia, ese tipo de cosas hacen que el verbo sea más potente y, pues bueno, pues que se hagan cosas peores. ¿Qué pasa? Que todo esto lleva a subyugar a otras personas, porque en el momento en que tú deseas lo que tiene otra persona, el marido o la mujer de otra persona, el dinero, la casa, la familia, todo lo que pueda tener otra persona, la ambición, ese amor a uno mismo malentendido, pues al final lo que haces es perjudicar a otras personas y infieres en el principio máximo de la existencia humana, que es el del libre albedrío. En el momento en que tú empiezas a manejar a otra persona, también estás infiriendo en el libre albedrío. En el momento en que deseas lo que tiene otra persona, infieres en el libre albedrío. En el momento en que tú le deseas un mal a alguien importante, infieres en el libre albedrío. ¿Por qué? Porque no dejas a esa persona que siga su camino. Con lo cual la brujería como tal es algo muchísimo más importante. Y el limitarlo todo a superchería y a mentira y a cosas populares que no van a ningún sitio, pues no. No. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la vida, de la historia, las brujas, los brujos, se han
han utilizado soportes que les daban seguridad, amuletos, la cartomancia, la quiromancia, todo tipo de mancias. De hecho, por ejemplo, y con esto va a parecer que meto a Nostradamus como si fuera un brujo, pero es que estamos hablando de que esto no lo puedes ceñir solamente a las señoras que estaban alrededor de una caldera haciendo maldades con un montón de plantas y de trozos de animales. La brujería va mucho más allá, y la brujería tiene que ver con muchísimas más cosas. Ya me he perdido por dónde iba. Bueno, el caso es que lo que iba diciendo Nostradamus utilizaba también, tenía un soporte que a él, para él poder ver el futuro, que era un cuenco con agua. Todos los brujos o brujas a lo largo de la historia, o que se pueden considerar brujos o brujas, han tenido algún tipo de soporte, de amuleto, algo que les hace sentirse seguros, algo que ellos piensan o ellas piensan que les va a proporcionar el poder para hacer otra cosa. En la Edad Media y un poco más allá estaban las famosas brujas, que eran personas respetadas, temidas, utilizadas por las clases sociales altas para conseguir cosas. En aquel entonces una dama no podía conseguir a un señor que le gustase. A lo más que llegaba era una caidita de ojo, pero nada más. Entonces recurrían también a estas mujeres que lo que realmente hacían era conectar al señor en cuestión, al señor deseado en cuestión, con la señora. O, por ejemplo, como es el caso no me acuerdo. Bueno, pues por ejemplo el Tenorio también utilizaba ese tipo de cosas, ese tipo de personas para conseguir acercarse a mujeres. Y eso es de donde empieza todo y de donde va todo. Pero en tiempos posteriores hemos asumido otro tipo de culturas que han tenido unas enseñanzas más primarias. Y ahí voy a lo de que el principio fue el verbo. Ese tipo de prácticas, como son las africanas y demás, que son mucho más primarias, tienen que ver con todo eso. Y eso no tiene que ver con un montón de huesos de personas, ni de animales, ni de sacrificar animales, ni de nada de nada. Eso tiene que ver con la intención. La intención y la palabra es lo que hace que se produzca algo. Es lo que produce la acción, de alguna forma. Bueno, dicho todo esto, hay muchísimos casos, por ejemplo, pues de gente que de repente, teniendo una vida fácil, tranquila, provechosa, de repente ha empezado a tener un montón de problemas económicos, les embargan la casa, se quedan sin trabajo. Bueno, pues una serie de cosas. Y en algunas ocasiones son malas elecciones que se toman en la vida, sin más. Y malos negocios que se hacen en su momento y no hay mucho más. Se acabó, no pasa nada y son cuestiones de las que hay que aprender y sobrevivir. Pero hay muchas otras que tienen que ver con determinadas intenciones. Yo siempre pienso que nunca sabes quién te está escuchando. Y si la persona que te está escuchando
te está escuchando y está recibiendo esa noticia de alegría tuya, se está alegrando o está maldiciendo por dentro. El que tú tengas a alguien querido, un ser querido cerca, no significa que se alegre de tu triunfo. Entonces estas cosas traen otro tipo de, pues eso, la envidia, yo siempre digo que yo no soy envidiosa y para mí eso es un gran descanso, porque si no, en este mundo que te mueves es bastante fastidioso con el tema de las redes sociales. Yo soy la más guapa, la que más dinero gano, la que, bueno, pues todo, más seguidores tengo, más, eso no. Pero vamos, tampoco es que tenga ningún mérito, es que he salido así. Y nada más. Bueno, pues llegados a esto. Hay algo que a mí me parece, una práctica que a mí me parece ya terrible. Y yo, bueno, voy a empezar. Creo que es una práctica que limita totalmente lo que es el libre albedrío del ser humano, aquella libertad con la que nacemos todos para tomar decisiones y encauzar nuestra vida por el camino que tenemos destinado. Pero en la vida se te ponen muchas cosas por medio y tú eres dueño de decidir si vas por ahí o vas por aquí. El equivocarte o no va a ser problema tuyo, pero el libre albedrío está para eso. Y hay una práctica que suele darse en mujeres, algún hombre la ha hecho, vamos, alguna práctica, lo que estaba diciendo. Cuando se da mucho en mujeres, cuando desean a un hombre y no, sobre todo cuando creen que es superior a ellas y que no van a poder alcanzarlo de ninguna manera y tal, bueno, pues se hacen un poco las vivas. Y se hacen un poco las vivas llevándose a esa persona. Bueno, pues hacen sus prácticas. Les han dicho que, bueno, pues que en la bebida les pongas X cosas que salen de tu cuerpo, o que hagas determinadas cosas cuando duerme, o que le hagas determinadas cosas en la ropa interior. Bueno, yo qué sé. Pero ellas se lo creen. Ellas se creen que con todo ese tipo de cosas van a conseguirlo. Este tipo de mujeres, y digo mujeres porque es una práctica muy habitual en mujeres, este tipo de mujeres tiene un trastorno importante que es un narcisismo tremendo. Se creen que están por encima de todo, hacen sentirse a ese hombre como que tiene que estar agradecido porque esa mujer que está con ellos, o sea, él tiene que estar agradecido porque esa mujer quiera estar con ellos, haya accedido a estar con ellos. Son mujeres dañinas que utilizan la culpa, utilizan todo el rato les están diciendo por tu culpa, porque yo soy muy buena y por tu culpa esto no funciona, pero tú tienes que hacer lo que yo te digo, porque no me comprendes, porque... Ay, lo que vienen siendo ahora relaciones tóxicas. Lo que pasa es que las relaciones tóxicas, ahí hemos metido muchas cosas ya en esto de... No, es una relación tóxica. Bueno, pues no todas llegan a ser relaciones tóxicas. Hay una parte de relación tóxica, evidentemente, porque, pues eso, son personas así, no hay más. Y luego hay mucho, pues, de lo que yo os comentaba antes. Realmente, el que les pongan algo en la bebida, el que les hagan algo en la ropa interior, el que eso por sí mismo no tiene nada, no es nada. No es ninguna práctica brujeril que vaya a hacer que... No.
Eso tiene que ver más con el sentimiento. Esas personas que son tan narcisistas y que no aceptan que otra persona les rechace porque son perfectas. Esas personas tienen una maldad de base importante y el verbo, lo que decía antes, la intención, la palabra y la acción, lo manejan muy bien, porque sus sentimientos son fuertes, son sentimientos de maldad, incluso de querer ver destrozada a la otra persona. Son mujeres que son capaces de estar escuchando al hombre que tienen enfrente diciéndoles te quiero, y ellas estar diciendo a mí no me mereces porque yo sé más que tú, por ejemplo. Y cuando tú ves esas situaciones dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa persona no se sienta dañada? ¿Cómo es posible que no se sienta dañada? Pues muy fácil, porque realmente esa no es una relación tóxica. Es una mala praxis de esa señora, que es malvada por naturaleza. Entonces, el amarre es de las peores prácticas que pueda haber. Yo creo que todos deberíamos de recibir lecciones en casa y en el colegio para prevenirnos de esta gente. Esta gente son fácilmente reconocibles, esta gente malvada. Son fácilmente reconocibles porque son personas que físicamente, por ejemplo, físicamente están bien. Sin embargo, hay algo que les ves que dices, no son guapos, pero tú lo miras con objetividad y dices, bueno, pues es ese algo negro que tienen dentro y que no les deja vivir. Los amarres han destrozado la vida de muchas personas y sobre todo la vida de muchas madres que han tenido que ver con sus propios ojos cómo sus hijos se arruinaban, enfermaban y en muchos casos morían. Estas personas que hacen los amarres nunca tienen bastante. Sueltan a su presa cuando ya no les interesa, cuando está muy desgastado o desgastada, cuando físicamente se ha consumido, cuando ya no puede trabajar porque no puede tirar del mismo. Y sueltan a su presa y siguen su vida con la siguiente presa. Pero cuando estas personas se encuentran en una situación mala, porque estas personas es imposible que les vaya bien en la vida, imposible, repartiendo tanta maldad, pues vuelven otra vez a su presa originaria, pues que está más repuesta, que ha conseguido salir adelante con ayuda de su familia, sus amigos, y otra vez le puede alimentar de la energía que ella necesita, y la energía que necesita es esa. Necesito llenar mi ego, necesito que me ames más que a nada en el mundo y que me pertenezcas solo a mí. A lo mejor de las personas que me están escuchando están pensando, pero bueno, ¿cómo esta mujer ahora sale con estas?
yo quiero que me escuchéis bien. Yo no estoy guiando esto por la brujería del imaginario. Lo estoy guiando por otro tipo de cosas. Y quiero decir que las intenciones y los sentimientos de la gente son súper fuertes, porque eso genera una energía. Miento, no genera una energía, mueve una energía y atrae una energía. Y esa energía se puede convertir en algo malo o en algo positivo. El tema es que estas personas que son malas de base, lo que están moviendo y lo que están haciendo es manchar esa energía y hacerla crecer. Y ponerla y objetivarla en alguien en concreto para satisfacerse a sí mismas. Entonces, cuando hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, que el gran triunfo del diablo era que cada vez hubiese menos personas que creyeran en él, porque así podía acampar a sus anchas. Pues el tema este de la brujería, y vamos a llamarle brujería pues porque es por lo que todos lo conocemos, pero ya os estoy dando mi punto de vista de lo que es la brujería. Por eso se hace fuerte, porque eso, además, ya según la RAE, ha quedado como superchería. Nadie se puede creer, o casi nadie se puede creer, que porque le arranques la cabeza a un pobre gallo y te pongas a repartir la sangre por ahí, vas a conseguir algo. No. Entonces, esto por una parte. Siempre hay que estar alerta de este tipo de personas. Este tipo de personas siempre te dan pequeños indicios. Hay momentos en los que no te hacen sentir bien. Aunque todo lo que te plantean y te exponen es buenísimo y todas sus palabras son buenísimas, hay cosas que no cuadran, no entran en el espectro, no tienen nada que ver y no sabes por qué. Entonces hay que empezar a hacer caso a ese tipo de datos que te da tu subconsciente. Ni siquiera tienen que tener una lógica, es algo que dices, voy a estar a la expectativa. ¿Qué pasa? Que muchos no lo están, entonces, o no lo queremos estar porque no nos apetece en ese momento, o no esperamos de la otra persona que sea buena. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas exponiendo cada vez más a esa persona. Pero siempre tiene que haber un momento de parar. Siempre tiene que haber un momento de parar. No puedes dejar que esa persona tome el mando absoluto de tu vida. Y lo va a hacer con su verbo. Sentimiento, palabra, acción. Lo va a hacer con eso. Ya te digo, que corte unas patitas de pollo y las meta en el congelador, bueno, pues si lo hace, pero lo que realmente cuenta es lo que yo os digo, el verbo. Y eso es lo que puede hacer que una persona se destruya totalmente. Yo he conocido alguna que otra. Y de hecho luego os voy a contar un relato que conozco, que es real y que es muy cercano a mí. Llegados a este punto, ¿qué puede pasar? Hay un miedo generalizado a que mucha gente no ha hecho brujería precisamente por miedo a que se le vuelva. Otra gente dice, no se te devuelve. Sí, sí se devuelve. Sí se devuelve, pero ¿por qué se devuelve? Porque
lo que tú estás haciendo cuando haces brujería es mover energías. Hay unas energías que están ahí, tú las empiezas a mover con el verbo, las vuelves blancas o negras. Tú decides, pero son energías que tú empiezas a manejar y energías que empiezas a lanzar contra alguien. Esa energía, si es negativa, le va a perjudicar a esa persona. Pero ¿qué pasa si esa persona se aleja? Si esa persona, imaginémonos que la cogen o en un momento de fortaleza se va a 300 kilómetros. ¿Qué te crees que pasa con esa energía? Esa energía se queda donde estaba esa persona y con el tiempo lo que hace es volver a casa y vuelve contigo. Vuelve con quien la ha movido, con quien la ha creado, no porque haya creado energía, sino porque ha creado ese tipo de energía. Le ha dado su gusto, su maldad, su intención. Entonces viene a quedarse contigo. Eso es lo problemático. No hay nadie que tenga la facultad de coger esa energía, esa que tú has lanzado de forma mala, va, la coge y te la manda a ti. Eso es mentira. Eso es mentira, no es así. Tú alejas a esa persona o a esa persona la mentalizas, consigues limpiar su alma lo suficiente como para que vea a la persona que ha lanzado eso, que la vea realmente como es. Y ya no quiera nada con ella, pero esa energía no se pierde, no se queda en el éter ni nada, ni es una pelota que ahora voy yo y te la mando para ti, ¿no? Eso es una tonta. Bueno, como decía Isaac Asimov, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso decía que la energía, alguien que haga brujería, la coge y esa energía la pinta de los colores que quiere y le pone el verbo que quiere. Lanza esa energía a esa persona con sus aportes, es decir, con aquello que ella cree que es lo que le va a servir para mandarlo. Y cuando esa persona ya no está o está mentalizada de que tú no eres el amor de su vida, eres una mala persona que le estás haciendo daño, esa energía solita vuelve a casa. Y la casa eres tú, querida, y es donde va a ir todo. Todo lo que has hecho te viene para acá. Entonces todo lo negro para ti, como se suele decir. Bueno, yo creo que me hayáis entendido. Yo no sé si me he explicado. Es que hay veces que pienso, digo, estoy diciendo unas cosas que van a decir esto, que estoy un poco grilla, pero es que yo creo que tiene su sentido. Y ya está. Entonces, pues eso, brujería sí, pero no como se la concibe originariamente. Yo creo que hay cosas que se mueven muchísimo más allá y que son más naturales y más que han nacido con el propio individuo. La energía está ahí y el verbo está ahí para mover toda esa energía y crear todo lo que uno quiere. De hecho, con eso también nos podríamos ir a lo que es el secreto. El secreto también tiene que ver con eso. Lo que pasa es que se supone que es con buenas intenciones. El secreto es para mejorar tu vida, no para fastidiar la vida del vecino, sino para mejorar tu propia vida, sin que haya ningún tipo de gente afectada por tus deseos o por tus necesidades, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, yo creo que todos tenemos a alguien cerca que
que haya sufrido, porque quizás me esté muy dirigida a lo que son los amarres, pero es que es lo que más he visto, porque el resto de las cosas, pues bueno, no son tan... Pero es como que hay personas que cuando no consiguen a la persona que quieren o cuando a toda costa tienen que conseguir a la persona que quieren, hacen lo que sea y les destrozan. Entonces creo que es de las peores prácticas que hay, los amarres. Y los amarres entendiéndome que no son un conjunto de técnicas para hacer que un hombre se enamore de ti. Yo ya lo he dicho, que esas técnicas no existen, es algo a lo que tú, un soporte, con lo que tú te refuerzas y puedes conseguir eso, pero es que realmente quien lo consigue es este y este, y después este. Si lo unimos todo, lo conseguimos. Pero los amarres tienen que ver, pues eso, con los temas amatorios y demás. Bueno, pues ya os he expuesto lo que yo pienso. Ella lo intenta explicar de la mejor forma posible y si alguien sigue pensando otra cosa, pues chico, yo, ¿qué quieres que te diga? Esto es lo que hay. Y ahora os voy a traer una historia. Es la historia de un amarre. Es una historia real de alguien muy cercano a mí que tuvo que ver cómo su hijo se desgastó casi hasta la muerte y que fue una agonía tremenda. Y esto lo vivió su madre, su familia y yo. Hablamos de mi amiga. Mi amiga hace mucho tiempo, bueno, ella siempre ha sido una persona especial que ha detectado cosas y que bueno, pues tampoco, si eso algún día ya os contaré cosas de ella. Desde luego no voy a dar su nombre. Pero bueno, siempre ha sido una persona especial y lo único que siempre ha tenido una visión clara de su vida desde que tenía uso de razón, y tenía uso de razón antes de ir al colegio. Y lo único que tenía de deseos en la vida era ser madre. Eso era algo que la llenaba en exceso. Vamos, no creo que en exceso, pero mucho. Tuvo 2 hijos y el más pequeño era una persona igual de sensible que ella, perdón, igual de sensible que ella, y le protegió, pues en la medida que ella creyó que lo tenía que proteger porque su sensibilidad, bueno, pues estaba ahí. Cuando se hizo mayor, pues como nos pasa a todos, se enamoró, había tenido otro tipo de relaciones con otras chicas, chico joven, pues que vas probando en la vida hasta que encuentras a la persona idónea. Y en un momento dado encuentra a una persona. Esta persona se mostraba como la persona ideal. Es como una mujer de las que ya no hay. Una persona, bueno, pues súper discreta,
familiar, tímida. Ella se mostraba como todo aquello que quiere escuchar, sobre todo la madre del novio. Yo, cuando mi amiga me contó, yo claro la conozco y yo sé cómo se había mostrado otras veces cuando le habían presentado una chica, su hijo le había presentado una chica y eso, y se mostraba pues muy contenta, muy feliz, muy... Pero sin embargo en mi amiga había un tinte de, bueno, habrá que esperar. Había algo ahí que a ella no le terminaba de cuadrar. Pero no porque le enseñara esto y no le cuadrara, sino había algo que estaba subyacente, que no era evidente y que no era materializante en ese momento, a la vista. Y ella no podía saber qué era. Bueno, la relación sigue su curso, se intensifica más y mi amiga empieza a ver cómo su hijo empieza a adelgazar, empieza a estar más callado de lo habitual. Se empieza a encontrar como más, la sensación era como cuando te han cansado 1000 años de vida. Esa era la sensación, ¿no? Mi amiga me decía, es como si el mundo le hubiera caído encima. No sé, no reaccionaba ante nada, pero ni con enfado, ni con alegría, ni con nada. Era algo raro. Ese no era su hijo. Empieza a perder peso, a echarse 10 años encima así en apariencia. Pierde peso, está triste, está... Bueno, pues mujer, las cosas que no les irán bien. Se están conociendo todavía y al poco tiempo esta chica le deja. Esta chica le deja y él sigue sin decir nada, él no cuenta nada, sigue triste, de la tristeza pasa la ira, no quiere hablar con nadie, descuida su aspecto físico, su aseo personal. Y llegados a este punto todo el mundo piensa, esto va a ser que está deprimido. Es lo que todo el mundo piensa. Va a ser que está deprimido, coincide, está triste, taciturno, igual se coge un cabreo del 15 como que no contesta, descuida su aseo personal, su aspecto personal. Va a ser una depresión. Eso es lo que diría todo el mundo. Vale. Siguiente. Lo consiguiente es la falta de sueño. No podía dormir. Esa criatura no podía dormir durante toda la noche. Bueno, un síntoma más de la depresión. La madre empieza a indagar. Económicamente se había ido al garete. Personalmente se había ido más lejos todavía y a duras penas conservaba su trabajo porque la vida no le daba muchos días para ir a trabajar. Y la madre ya se empieza a preocupar de forma seria porque si lo siguiente ya es perder el trabajo, ya va a perder toda conexión con el exterior y le va a perder. Si es una depresión le va a perder y si no es una depresión le va a perder. Y necesita
perdón, y necesita que su hijo siga estando en contacto con la realidad. Lo siguiente que empieza a detectar la madre es que esta persona en intervalos de tiempo, a pesar de que la ha dejado, conecta con él. Y conecta con él para echarle en cara cosas. O sea, no tiene ningún sentido. Ya no estáis juntos, la has dejado, pues ¿para qué sigues echando cosas en cara? Pues de vez en cuando le sigue llamando, sigue reprochándole, sigue cargándole de culpa y vuelve a desaparecer. Y otra vez, o sea, cada cierto tiempo, a lo mejor un mes, 2 meses, unas semanas, iba intentando. Y la cosa se va poniendo cada vez más seria. ¿Qué es lo siguiente? Pues enfermar físicamente. Empieza a enfermar físicamente. Él no quiere ir al médico. Empieza a tener una tos fea. El aspecto cada vez es más delgado, más hecho polvo. Pero llega un momento que las cosas se ponen más feas. Y entonces empezamos con los malos sueños. Mi amiga, él no se daba cuenta de los malos sueños y él dice que no se acuerda de lo que soñaba, pero que está claro que soñaba porque le escuchaba muchas noches gritar en la habitación. Pero mi amiga, que es una persona muy sensible a este tipo de cosas, pues veía sombras, empezó a ver sombras cerca de él, en la habitación, en el pasillo yendo hacia la habitación de su hijo, sombras en ráfagas de aire que no provenían de ningún sitio. Y a medida que todo esto iba pasando, él se encontraba peor. Uno de los días, de hecho, el hijo fue a trabajar y ella se quedó en casa y dijo, está claro que aquí hay unas energías que están mal, que están sucias y que tengo que quitarlas. Entonces se puso a limpiar la habitación. Empezó a ver suciedades, cosas negras que no tenían mucha razón de ser, pero ella no pensó en nada, limpió absolutamente todo lo que había y más. Y ella es mucho de pasar inciensos y cosas de esas. Bueno, pues ella tiene su protocolo para pasar sus inciensos, para limpiar las estancias de su casa. Después de limpiarlo todo, pone un incienso en la habitación, cierra todas las puertas y se va a la cocina a hacer la comida del día. Y según está en la cocina, empezó a sentir náuseas, casi a vomitar, y en ese momento supo que tenía que sacar el incienso de esa habitación, porque fuese lo que fuese, pues esa energía la estaba atacando a ella. Y ahí hablamos de cosas que van mucho más allá. Esas energías han tomado casi conciencia o conciencia de lo que hay, de lo que tienen que hacer y de atacar también a lo que le protege a su objetivo. Entonces en ese momento tuvo que abrir todo, tirar el incienso, tal.
Y al día siguiente lo volvió a hacer. Al día siguiente ya no le pasó lo mismo. De hecho, el malestar general, las náuseas y los vómitos se le pasaron en el momento en que abrió todo. Y al día siguiente ya volvió a hacer lo mismo y no la pasó. Bueno, pues tras muchas cosas, los aportes de su madre, esos eran los aportes físicos de su madre, sus inciensos, sus intenciones, sus sentimientos y su acción. Lo de la madre eran sentimientos buenos y su soporte era para que su hijo estuviera bien. Ya está. También es brujería. Si se plantea todo como lo que se dice. Bueno, el caso es que lo que llamamos brujería es eso, es mover energías. Y tú las puedes mover para bien o para mal. En realidad es eso. Bueno, el caso es que pasa esto, ella pues está todo el rato pensando, pues eso, acción, sentimiento, todo. Y aparte de otro tipo de cosas, porque el chico ya tenía otro tipo de problemas reales, como eran los físicos. Y entonces le ayuda y bueno, pues empieza a mostrarse más simpático, a reír, a coger peso, a tener otro tipo de vida, a ser un chico de esa edad. Y volvió a hacer acto de aparición esta personaje porque le vio bien y ella en ese momento estaba mal y ella no lo iba a consentir. Ella estaba mal y su víctima seguía ahí. Ella se tenía que alimentar de... Esto también podía ser un poco lo que es el mito del vampiro. Bueno, pues llegados a este punto, el chico volvió otra vez a tener contacto con ella y otra vez empezó aquello a ir de mal en peor. ¿Qué pasa? Que cada vez que el chico se ponía mejor y ella intervenía, como el chico se ponía mejor por el sentimiento de la madre, que seguía estando ahí, ese sentimiento no desaparecía, porque es el sentimiento de una madre, ya nunca, por muchas veces que ella apareciera, no le dejaba que le hundiera más. De forma y manera, aunque sí se le notaba que ella estaba por medio, pero ya no se le notaba esa caída total que había tenido anteriormente. Galur. Bueno, pues ya llegados a este punto, una intentona que hizo esta personaje para atacar a su hijo, para saciar su narcisismo incontrolable. Mi amiga vio a los pies de su cama, de la cama de mi amiga, vio a los pies de su cama un ente limpio, blanco, y la inundó con una luz suave y se fue. Eso fue lo que pasó, no pasó más. Os podía contar aquí, pero es que no pasó más. Lo vio y se fue. Si queréis, me lo invento, pero no pasó nada más. Con una gran luz a los pies de su cama, la sonrió y se fue. Pero curiosamente, después de ese encuentro, ella supo lo que tenía que hacer.
En Marruecos hay mucha cultura de hacer trabajos de brujería, y esos trabajos de brujería se pierden cuando la persona que está siendo atacada por esa brujería cruza el charco, es decir, cruza el estrecho hasta España. Ahí se pierde. Y esa persona ya puede ser otra persona. Eso significa que la distancia hace que esa energía se encuentre perdida, que diga, a ver, yo estaba aquí con un motivo, mi motivo ya no está aquí, ¿qué hago yo? Pues volver a casa, allí de donde ha partido. Entonces, ¿qué hizo? Pues llevarse a su hijo a unos cuantos kilómetros durante bastantes días, y cuando volvió a casa, la casa estaba limpia, la habitación del chico estaba limpia y todo estaba bien. En casa se respiraba la tranquilidad que siempre se había respirado y volvían a ser una familia. El resultado de la otra no os lo voy a explicar, pero no tuvo que hacer nada más. No tengo la confidencia del hijo, porque nunca quiso hablar del tema, de sus pesadillas y demás. Tengo otras confidencias de otras personas que sí me han querido hablar de aquello por lo que han pasado físicamente, porque yo os estoy hablando hoy de por aquello que pasó esa madre. Pero por lo que pasa a la gente a la que se les hace es terrible. Y vivir eso es vivir un infierno. Vivir un infierno. Salirte de tu vida totalmente sin saber qué está pasando en ella. Y además te va todo mal. O sea, todo lo que emprendes, te compras, yo qué sé, una casa y se te cae llena producto de las goteras. Te compras un coche y se te desparrama al día siguiente. Te compras un pantalón y te encuentras que está lleno de lo que sea. Todo lo que haces en esta vida está mal, porque la energía que se ha lanzado contra ti es negativa. Y nada, yo espero que si algún día os encontréis con alguien así, hagáis caso de las señales. Siempre van con señales por delante, hacer caso de las señales. Y las ganas de vomitar muchas veces son típicas cuando estás con esa persona delante. Hacer caso. A no ser que sea que te has sentado algo mal, pero vamos, hay cosas que sabes. Darle el razonamiento justo, pero lo sabes. Bueno, yo soy una persona agradecida. Muchas gracias a la acogida que tuvo el vídeo anterior. Tenía un poquito de miedo. Tenía un poquito de miedo porque pensaba que me iba a caer mucho hate encima. Porque cuando apoyas al más débil, lo más fácil es que te caiga todo encima. Y lo más fácil es apoyar al más fuerte, aunque no lo sientas. Y bueno, pues hoy por hoy tendría muchas más suscripciones, pero no, esa no soy yo. Aún así, el vídeo ha tenido buena acogida y nada, pues que aquí estamos, que intentaré de verdad subir más vídeos, pero es que últimamente no puedo mucho más.
hago lo que puedo. ¿Vale? Bueno, pues nada, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos, y que nada, que espero hacer un vídeo pronto, de verdad, que estoy encantada. Beso.